de Miguel logró hacer. Sentí como si mi propia hija me hubiera apuñalado en el corazón. Las lágrimas rodaban sin control por mi rostro ahora. ¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que he hecho durante 28 años ha sido por ti. Cada decisión, cada sacrificio. Te amo más que a mi propia vida. Daniela se dio la vuelta hacia el espejo, ajustando su velo. Si me amaras, estarías feliz por mí. Pero en cambio apareces el día de mi boda con acusaciones locas y fotos que no prueban nada. Otra de las amigas, Patricia, intervino. Señora Gloria, con todo respeto, tal vez debería irse. Daniela necesita prepararse para su boda y usted está alterándola mucho. Miré a mi alrededor buscando, aunque sea un rostro amigable. Alguien que pudiera ver la verdad en mis ojos, pero todas me miraban como si yo fuera la enemiga, la madre tóxica que no puede dejar ir a su hija. Recordé mi teléfono mojado. Mira, déjame al menos intentar recuperar mi teléfono del lago. Andrea me estaba enviando archivos cuando Carlos lo arrebató. Si puedo rescatarlo. Daniela se volteó con expresión de incredulidad. ¿Tu teléfono también está en el lago? Déjame ver. Me lo arrebató de las manos. Cuando vio que solo tenía las 3 fotos y ningún otro mensaje o archivo comprometedor, me lo devolvió con un gesto que mezclaba lástima y fastidio. No hay nada más aquí, mamá. Solo estas 3 fotos que podrían ser de cualquier cosa. Porque Carlos me arrebató el teléfono de Andrea antes de que pudiera transferir todo. Él destruyó las pruebas a propósito. Daniela me miró fijamente. O nunca existieron pruebas para empezar. Carlos me advirtió que esa mujer trataría de involucrar a otras personas en sus fantasías. Y parece que te utilizó a ti. Me sentí mareada. La habitación comenzó a girar. Mi propia hija, mi sangre, la niña que crié y protegí durante 28 años, me estaba mirando como si yo fuera la mentirosa, la manipuladora, la villana de esta historia. Daniela, hija, te lo suplico, retrasa la boda aunque sea unos días. Dame tiempo de encontrar a Andrea otra vez, de recuperar las pruebas de alguna manera, de mostrarte la verdad. Mi hija me miró con ojos que parecían los de una extraña. No voy a retrasar mi boda por tus fantasías paranoicas, mamá. Me caso hoy, con o sin tu bendición. Y francamente, después de esto, prefiero que sea sin ella. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Daniela se dio la vuelta hacia el espejo, dándome la espalda de forma definitiva. El único error que cometí fue pensar que te alegrarías de mi felicidad. Ahora vete, mamá. Ya causaste suficiente daño por hoy. La coordinadora de la boda se acercó y gentilmente pero firmemente me guió hacia la puerta. Señora, por favor, es mejor que se vaya a arreglar. La ceremonia comienza en 40 minutos y usted necesita componerse. Salí de ese salón sintiendo que dejaba atrás pedazos de mi corazón con cada paso. En el pasillo me derrumbé contra la pared, sollozando sin control. Todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, toda la evidencia que tuve en mis manos por breves minutos, ahora estaba en el fondo de un lago o había desaparecido junto con Andrea. Y mi hija, completamente manipulada, veía a su propia madre como la enemiga. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo el hombre que yo recibí en mi casa con los brazos abiertos logró destruir la relación con mi hija en menos de una hora? ¿Realmente era tan bueno manipulando o yo fui tan ciega que nunca vi las señales que seguramente estuvieron ahí todo el tiempo? ¿Y ahora qué? ¿Dejaría que mi hija caminara hacia su propia destrucción o seguiría luchando y arriesgaba perderla para siempre? ¿Interrumpiría la ceremonia sin pruebas y me convertiría en la madre loca de la que Carlos ya la había advertido? ¿O me quedaría callada y miraría cómo el amor de mi vida se casaba con un monstruo? Me arrastré hasta el baño más cercano y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era un desastre. El maquillaje corrido creaba manchas oscuras bajo mis ojos, mi cabello perfectamente peinado estaba despeinado y húmedo, mi vestido arruinado con manchas de barro y agua. Pero lo peor era la expresión en mi rostro, la devastación absoluta que ninguna cantidad de maquillaje podría ocultar. Pasé los siguientes 30 minutos tratando de repararme lo suficiente como para ser presentable. Lavé mi cara,
Apliqué lo poco de maquillaje que traía en mi bolso. Intenté arreglar mi cabello. Me cambié a un vestido de repuesto que afortunadamente había dejado en mi auto por si acaso, aunque este era mucho menos elaborado que el original. Cuando terminé, me vi vagamente aceptable, pero por dentro estaba completamente destruida. Caminé hacia la iglesia sintiendo que cada paso me costaba un esfuerzo monumental. La ceremonia comenzaría en cualquier momento, y yo tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía interrumpir la boda, hacer un escándalo, gritar la verdad frente a todos los invitados. Pero sin pruebas sólidas, solo lograría que Daniela me odiara para siempre, y probablemente me vería como exactamente lo que Carlos le dijo que era: una madre tóxica, celosa, incapaz de soltar a su hija. O podía quedarme callada, dejar que la boda procediera y rezar para que eventualmente encontrara la forma de probar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ninguna opción era buena. Ambas me destrozaban de maneras diferentes. Entré a la iglesia y tomé mi lugar, pero no era el lugar que debería tener. Como madre de la novia, debería estar sentada en la primera fila. Debería ser quien acompañara a Daniela al altar. Pero esos honores me fueron arrebatados después del escándalo que causé. En cambio, me senté 3 filas atrás, rodeada de invitados que murmuraban entre sí, preguntándose por qué la madre de la novia no estaba en su lugar de honor. Podía sentir sus miradas curiosas, sus susurros especulativos. Algunos probablemente pensaban que había un conflicto familiar. Otros tal vez asumían que yo estaba enferma o que había hecho algo vergonzoso. Si tan solo supieran la verdad. La música comenzó a sonar. Vi a Carlos parado en el altar, luciendo impecable en su smoking negro. Tenía esa sonrisa encantadora en su rostro, esa misma sonrisa que me había engañado durante un año entero. Me miró brevemente desde el altar, y por un segundo vi algo en sus ojos, algo oscuro y triunfante, una satisfacción apenas contenida, antes de que volviera a poner su máscara de novio enamorado. Luego apareció Daniela en la entrada de la iglesia, del brazo de su padrino Javier, el mejor amigo de Miguel. Debería ser yo quien caminara con ella hacia el altar. Debería ser yo quien entregara su mano a su futuro esposo. Pero ese momento, ese honor que soñé durante años, me fue robado. Mi hija lucía absolutamente hermosa, radiante de una felicidad que era completamente falsa porque estaba construida sobre mentiras que ella no podía ver. Caminó por el pasillo con pasos seguros mientras todos los invitados se ponían de pie. Cuando pasó junto a mi fila, ni siquiera me miró. Mantuvo sus ojos fijos en Carlos, en ese hombre que la estaba usando. Fue como si yo no existiera, como si fuera invisible. El dolor de ese momento fue tan intenso que tuve que llevarme la mano al pecho, porque genuinamente sentí que mi corazón se rompía físicamente. La ceremonia comenzó y yo observaba todo como si estuviera viendo una película de terror, donde sabías que algo horrible estaba por suceder, pero eras completamente impotente para detenerlo. El sacerdote hablaba sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la sagrada unión del matrimonio. Cada palabra sonaba como una burla cruel a la verdad que solo yo conocía. Cuando llegó el momento de los votos, escuché a Carlos decir con voz emocionada, con lágrimas incluso en sus ojos, que amaría a Daniela en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Qué irónico, qué absolutamente irónico. Él solo estaba ahí por la riqueza. La pobreza nunca estuvo en sus planes. Vi a Daniela responder sus propios votos con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, con una voz quebrada por la emoción. Mi bebé, mi niña, atando su vida legal y espiritualmente a un monstruo que planeaba destruirla. Y lo peor es que ella creía que era yo la que intentaba arruinar su felicidad. Cuando el sacerdote pronunció las palabras que los declaraban marido y mujer, sentí náuseas físicas. Carlos besó a Daniela mientras todos aplaudían y yo lloraba. Todos pensaban que eran lágrimas de alegría, de emoción maternal, cuando en realidad eran lágrimas de absoluta devastación. Durante la recepción que siguió, me senté en una mesa alejada del centro, casi en una esquina.
No fui colocada en la mesa principal con la familia como correspondía. Me relegaron como si fuera una invitada problemática. Carlos y Daniela bailaban su primer baile como esposos, mientras todos los miraban embobados. Él la hacía girar con gracia, la miraba con lo que parecía adoración genuina, le susurraba cosas al oído que la hacían sonreír. Era un actor magistral. Durante el resto de la noche, observé cómo Carlos trabajaba la sala con la precisión de un depredador. Saludaba a todos los invitados importantes, especialmente a aquellos que tenían conexiones en los negocios o en el mundo legal. Vi cómo sutilmente mencionaba que ahora era parte de la familia, que pronto estaría más involucrado en las operaciones de la empresa, que tenía muchas ideas para expandir el negocio. Estaba construyendo su red de legitimidad, asegurando su posición, preparando el terreno para el robo que planeaba ejecutar. Nadie más podía ver lo que yo veía, porque todos estaban completamente cegados por su encanto, su sonrisa, su perfecta actuación de yerno ideal. Intenté hablar con Daniela durante la recepción, acercarme, aunque sea para desearle felicidad, pero cada vez que me acercaba, ella encontraba una excusa para alejarse o Carlos aparecía como por casualidad para interceptar el momento. Era claro que mi hija no quería nada conmigo, y Carlos se aseguraba de mantenerla alejada, siempre vigilando, siempre controlando, siempre manteniendo la distancia entre nosotras. Cuando finalmente llegó el momento de que los novios se fueran a su luna de miel en Cancún, Daniela me dio un abrazo mecánico, frío y distante, que se sintió más como una obligación social que como un gesto genuino de cariño. «Nos vemos en 2 semanas, mamá», dijo con voz plana, sin emoción. Ni siquiera un te quiero, ni siquiera un gesto de perdón o reconciliación, solo ese abrazo vacío y esas palabras cortantes. Los vi partir en el auto decorado con latas y listones, con los invitados lanzando arroz y gritando felicitaciones. Y yo sentí que estaba viendo a mi hija conducir directamente hacia un precipicio del cual tal vez nunca podría rescatarla. Esa noche, sola en mi casa enorme y vacía que de repente se sentía como un mausoleo, me derrumbé completamente. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi garganta estaba tan cerrada que apenas podía respirar, hasta que mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Miguel había muerto hace 5 años, pero esa noche lo extrañé más que nunca. Él sabría qué hacer. Él encontraría la manera de proteger a nuestra hija. Él tendría un plan. Pero yo estaba sola, sin pruebas suficientes, sin aliados, sin idea de cómo detener lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, me levanté con un propósito renovado, a pesar del agotamiento. No me iba a rendir. Aunque Daniela no me creyera, aunque todos pensaran que estaba loca o celosa, yo sabía la verdad con cada fibra de mi ser y tenía que encontrar la manera de probarla. Lo primero era intentar recuperar mi celular del lago. Aunque había estado sumergido, tal vez un técnico profesional especializado podría recuperar algunos datos. Regresé al salón de eventos temprano en la mañana. El personal de limpieza estaba recogiendo los últimos restos de la recepción. Me acerqué al lago con una red que encontré en el cobertizo de jardinería y comencé a pescar en el área donde vi caer el teléfono. Después de casi 1 hora de intentos, finalmente lo encontré. Estaba en el fondo, cubierto de lodo y plantas acuáticas. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba completamente muerto, obviamente. La pantalla tenía una capa de sedimento. El cuerpo estaba frío y pesado por el agua que había penetrado. Pero era mi única esperanza de recuperar, aunque sea parte de la evidencia que Andrea me estaba transfiriendo. Conduje inmediatamente hacia la mejor tienda de reparación de electrónicos que pude encontrar. Un lugar especializado en recuperación de datos que tenía excelentes reseñas en línea. El técnico, un joven de unos 25 años llamado Roberto, examinó mi teléfono con el ceño fruncido. Lo abrió cuidadosamente sobre su mesa de trabajo. «El daño por agua es muy complicado», dijo mientras inspeccionaba los componentes internos con una lupa. «El agua entró en componentes críticos. La placa madre tiene oxidación severa. La batería está completamente hinchada y es peligrosa. Varios conectores están corroídos. Además, el lodo del lago creó una capa que acelera la degradación.
Recuperar datos de esto va a ser extremadamente difícil, señora. Sentí que mi último hilo de esperanza comenzaba a deshilacharse. ¿Pero es posible? ¿Hay alguna posibilidad? Pregunté con voz que no podía ocultar mi desesperación. Por favor, necesito recuperar los archivos que estaban llegando a ese teléfono cuando fue sumergido. Es más importante de lo que puede imaginar. Es cuestión de vida o muerte. Roberto me miró con curiosidad genuina, pero tuvo la cortesía de no hacer preguntas invasivas. Es posible, pero va a tomar bastante tiempo, probablemente 3 o 4 semanas como mínimo. Primero tengo que secar completamente cada componente usando métodos especializados, luego tengo que intentar limpiar la oxidación sin dañar más los circuitos, y finalmente intentar recuperar los datos del chip de memoria. Y siendo completamente honesto con usted, no puedo garantizar que funcione. La tasa de éxito en casos así es de aproximadamente 40%. El costo será de 8,000 pesos por el intento. ¿Recupere los datos o no? 8,000 pesos eran absolutamente nada comparados con lo que estaba en juego. Hágalo, dije sin un segundo de duda. Por favor, haga absolutamente todo lo que pueda. Le pagaré 20,000 pesos si logra recuperar los archivos. No importa cuánto tiempo tome. Roberto asintió, claramente impresionado por mi determinación. Haré mi mejor esfuerzo, señora. Le doy mi palabra. Me dio un recibo detallado. Le llamaré en cuanto tenga noticias, ya sea buenas o malas. Mientras tanto, sabía que no podía simplemente esperar. Necesitaba encontrar a Andrea. Ella era mi única otra fuente potencial de pruebas. Si ella tenía una computadora, si había sincronizado su teléfono con algún servicio en la nube, si tenía algún respaldo de esas conversaciones, podría recuperar la evidencia. Comencé una búsqueda desesperada y sistemática. Pregunté en todos los hospitales y clínicas de maternidad dentro de un radio de 50 kilómetros, pensando que con su embarazo tan avanzado, a punto de dar a luz en cualquier momento, debía estar registrada para atención prenatal en algún lugar. Busqué en todas las redes sociales posibles cualquier perfil que coincidiera con su nombre completo, Andrea, y cualquier variación que pudiera tener. Pasé días enteros conduciendo por diferentes vecindarios, mostrando una descripción detallada de ella a comerciantes, porteros, empleados de farmacias, cualquiera que pudiera haberla visto. Fue como buscar una aguja en un pajar gigantesco. Finalmente, después de casi una semana completa de búsqueda incansable que me dejó exhausta física y emocionalmente, encontré a alguien que la conocía. Una empleada de una farmacia en un vecindario más modesto recordaba perfectamente a una mujer embarazada que coincidía con la descripción y que compraba vitaminas prenatales regularmente. Más importante aún, la empleada recordaba que Andrea había mencionado casualmente en una conversación vivir en un edificio específico a 3 cuadras de ahí. Corrí hacia esa dirección con el corazón galopando, sintiendo la primera chispa real de esperanza en días. Toqué puertas, pregunté a vecinos, hasta que finalmente alguien en el primer piso confirmó que Andrea vivía en el apartamento 305, tercer piso. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor en mis rodillas, y toqué su puerta con urgencia. Escuché movimiento dentro, pasos lentos, y luego la puerta se abrió apenas una rendija. La cadena de seguridad estaba puesta. Andrea me miró a través de esa pequeña abertura con ojos completamente aterrorizados, ojos que mostraban que había estado esperando que alguien viniera. «Por favor, vete», susurró con voz temblorosa. «No puedo hablar contigo. No puedes estar aquí». Le rogué que me dejara entrar, que me ayudara, que testificara sobre la verdad, que me diera acceso a cualquier copia de las pruebas que pudiera tener. «Por favor, Andrea, otra mujer está siendo engañada exactamente igual que tú. Mi hija. Ayúdame a salvarla antes de que sea demasiado tarde». Finalmente, después de varios minutos de súplicas, abrió la puerta lo suficiente para que pudiera entrar. Pero se veía completamente diferente a la mujer desesperada que encontré en el jardín de la iglesia. Ahora había un miedo más profundo en sus ojos, un miedo que iba más allá de la tristeza. Era terror puro.
Su departamento era pequeño pero limpio y ordenado, con ropa de bebé cuidadosamente doblada sobre el sofá y una cuna ya armada en la esquina, esperando al niño que nacería en cualquier momento. Carlos vino a verme, dijo Andrea sin que yo le preguntara, como si las palabras hubieran estado esperando salir. Su voz temblaba incontrolablemente y mantenía las manos protectoramente sobre su vientre enorme. Vino 2 días después de la boda. Me ofreció 200,000 pesos, Gloria. 200,000 pesos en efectivo si desaparezco completamente y nunca, jamás, vuelvo a hablar de él con nadie. 200,000 pesos es más dinero del que jamás tendré en mi vida. Con eso puedo darle a mi hijo un futuro real. Puedo pagar un parto seguro en una clínica privada. Puedo rentar un lugar decente en un vecindario mejor. Puedo comprar todo lo que mi bebé necesitará durante sus primeros años de vida. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Pero tu hijo se merece tener un padre, argumenté, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Se merece conocer la verdad sobre quién es su padre. Andrea sacudió la cabeza con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi hijo se merece comer todos los días. Se merece tener un techo seguro sobre su cabeza. Se merece no vivir en la pobreza. Carlos dejó muy claro que si hablo con alguien sobre él, si testifico o en tu favor, si ayudo de cualquier manera, no solo no veré ni un peso de ese dinero, sino que se asegurará de destruirme legalmente. Me dijo que tiene abogados que pueden probar que soy una acosadora, que inventé toda la relación, que estoy mentalmente inestable. Me mostró documentos, Gloria. Documentos legales reales que ya preparó. Andrea se sentó pesadamente en el sofá, su mano frotando su vientre. Y también me dijo algo más. Me dijo que tú eres millonaria, que tienes todo el dinero del mundo, que nunca entenderías realmente las necesidades de una madre soltera pobre como yo, que tiene que elegir entre justicia y supervivencia. Sus ojos me miraron con una mezcla de culpa y súplica. Y tiene razón, ¿no es cierto? Tú puedes darte el lujo de buscar justicia porque tienes recursos. Pero yo tengo que sobrevivir. Tengo que asegurarme de que mi hijo tenga lo básico. Intenté razonar con ella. Le ofrecí dinero, más dinero del que Carlos le estaba ofreciendo. Te daré 300,000 pesos si testificas, 500,000, 1,000,000 si es necesario. Pero Andrea sacudió la cabeza. No es solo el dinero, aunque Dios sabe que lo necesito desesperadamente. Es que Carlos me asustó, Gloria. Me asustó de verdad. Me explicó exactamente cómo puede destruir mi vida si no coopero. Me dijo que tiene contactos, que puede hacer que pierda cualquier trabajo que consiga, que puede hacer que me investiguen servicios sociales cuando nazca mi bebé. Le supliqué que pensara en Daniela, en otra mujer joven siendo engañada y manipulada igual que ella. Tú sabes el dolor que esto causa. ¿De verdad puedes quedarte callada sabiendo que otra persona va a sufrir lo mismo? Pero Andrea ya había tomado su decisión. Podía verlo en sus ojos. Lo siento muchísimo, dijo mientras se levantaba lentamente del sofá y caminaba hacia la puerta para abrirla, indicando que debía irme. De verdad lo siento, pero tengo que pensar en mi bebé. Él es lo único que importa ahora. Es lo único que tengo en este mundo. ¿Y las pruebas? Pregunté desesperada mientras ella me empujaba gentilmente hacia la salida. ¿Tenías respaldo en algún lugar? ¿En una computadora? ¿En la nube? Andrea vaciló por un segundo. Tenía algunas cosas guardadas automáticamente en mi correo electrónico. Capturas de pantalla que me envié a mí misma hace meses cuando empecé a sospechar de Carlos. Pero ya se las di a él. Me hizo eliminar todo frente a él, vaciar la papelera, cerrar la cuenta. La puerta comenzó a cerrarse. Lo siento, repitió. Tengo que proteger a mi hijo. Por favor, no vuelvas. Si Carlos se entera de que hablaste conmigo de nuevo. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La puerta se cerró en mi cara y escuché el sonido del cerrojo deslizándose. Luego, el sonido de la cadena de seguridad siendo colocada. Me quedé ahí parada en el pasillo angosto y mal iluminado de ese edificio, sintiendo que acababa de perder definitivamente mi última esperanza de corroboración. Sin el testimonio de Andrea, sin acceso a sus pruebas eliminadas,
sin más evidencia que 3 fotos ambiguas y un teléfono que tal vez nunca recuperaría sus datos. No tenía prácticamente nada. Solo mi palabra contra la de Carlos. Y él ya había demostrado ser infinitamente mejor manipulador que yo. ¿Cómo podía culpar a Andrea por elegir la supervivencia de su hijo sobre la justicia? ¿No haría yo exactamente lo mismo si estuviera en su situación desesperada? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía simplemente aceptar que mi propia hija tendría que sufrir porque otra madre necesitaba ese dinero para sobrevivir? ¿Dónde estaba la justicia en todo esto? ¿Por qué los buenos, los honestos, los vulnerables siempre tienen que ser los que se sacrifican mientras los monstruos calculadores, como Carlos, prosperan sin consecuencias? Los siguientes días fueron una tortura lenta que me consumió desde adentro. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. Agarraba mi teléfono nuevo con manos temblorosas y revisaba las redes sociales de Daniela. Era como clavar un cuchillo en mi propio corazón una y otra vez, pero no podía evitarlo. Necesitaba saber cómo estaba. Necesitaba ver su rostro, aunque fuera a través de una pantalla. Las fotos que publicaba desde Cancún eran un catálogo de felicidad construida sobre mentiras. Daniela y Carlos en la playa al atardecer, las siluetas recortadas contra un cielo naranja y rosa, sus manos entrelazadas. Carlos cargando a Daniela en el agua mientras ella reía con la cabeza hacia atrás, su cabello mojado brillando bajo el sol. Los dos en una cena romántica, con velas y copas de vino, mirándose con lo que parecía ser amor eterno. Cada foto tenía docenas de comentarios de amigos y familiares felicitándolos, diciéndoles qué pareja perfecta eran, augurándoles años de felicidad juntos. Y yo leía cada comentario sintiendo que me ahogaba. Una foto en particular me destrozó. Era de ellos dos en la cama del hotel, claramente tomada por la mañana. Daniela estaba acurrucada contra el pecho de Carlos, sonriendo con esa expresión de completa paz. El pie de foto decía, despertar junto al amor de mi vida cada mañana por el resto de mis días. Los comentarios estaban llenos de corazones y felicitaciones, pero todo lo que yo podía ver era a mi hija durmiendo en los brazos de un depredador que planeaba destruirla. Pasaba las noches sin dormir, dando vueltas en la cama, reproduciendo una y otra vez en mi mente lo que escuché en ese jardín. Durante el día intentaba mantenerme ocupada con el trabajo, pero era inútil. Me sentaba en mi oficina mirando documentos sin verlos realmente. Asistía a reuniones donde asentía mecánicamente sin procesar nada de lo que se decía. Mis empleados comenzaron a notar que algo andaba mal. Mi asistente, Elena, que trabajaba conmigo desde hace 15 años, finalmente me confrontó. «Señora Gloria, ¿está bien? No es usted misma desde la boda». Le dije que solo era el estrés postevento, la melancolía de ver a mi hija partir. Elena me miró con ojos comprensivos pero escépticos, claramente no creyéndome del todo, pero no presionó más. Mientras tanto, el técnico Roberto trabajaba en mi celular dañado. Me llamó al 5.º día de la luna de miel de Daniela. «Señora Gloria, tengo noticias», dijo su voz sonando cautelosa. Logré hacer una recuperación parcial. Conseguí algunas fotos y parte de los videos, pero muchos archivos están corruptos o incompletos. Los mensajes de texto son más difíciles. El chip de memoria donde se almacenan sufrió más daño. Necesito al menos 2 semanas más para intentar una recuperación más profunda. Mi corazón se hundió. ¿Qué tan parcial es parcial? Roberto hizo una pausa. Recuperé aproximadamente el 30% de las imágenes que estaban llegando cuando el teléfono se sumergió. Algunas están borrosas o con píxeles dañados. Los videos son fragmentos cortos. No es ideal, señora, pero sigo trabajando. Era mejor que nada, pero lejos de ser suficiente. Por favor, siga intentando. Haga lo que sea necesario. Después de colgar, me quedé mirando el techo de mi oficina, sintiendo el peso de la incertidumbre. ¿Serían suficientes estas pruebas parciales? ¿O solo servirían para que Carlos las desacreditara como manipuladas o fuera de contexto? 3 días después, algo inesperado sucedió. Estaba revisando mi correo electrónico cuando noté algo extraño en mi carpeta de spam.
Había varios correos con asunto transferencia de archivo y una fecha que coincidía con el día de la boda. Los abrí con manos temblorosas. Eran notificaciones automáticas de mi servicio de almacenamiento en la nube. Aparentemente, mi teléfono tenía configurada una sincronización automática que yo había olvidado por completo. Algunos de los archivos que Andrea me estaba enviando alcanzaron a subirse a la nube en los segundos antes de que Carlos arrojara el teléfono al lago. No eran todos los archivos, ni siquiera la mayoría. Pero había algo. Fotos adicionales de Carlos y Andrea, algunas capturas de pantalla de conversaciones. Cada archivo que encontraba era como encontrar oro. Sin embargo, mientras revisaba lo recuperado, me di cuenta de que faltaban los mensajes más explícitos, aquellos donde Carlos detallaba su plan paso a paso. Las fotos eran comprometedoras, pero podrían explicarse. Los fragmentos de conversaciones eran sugerentes, pero no definitivos. Tenía piezas de un rompecabezas, pero no la imagen completa. Al 10º día de la luna de miel, Roberto volvió a llamar. «Señora Gloria, tengo buenas noticias. Logré recuperar una buena cantidad de mensajes de texto. No todos, pero muchos de los más recientes están ahí. El problema es que algunos tienen corrupción en partes del texto. Aparecen caracteres extraños o frases cortadas, pero hay suficiente para entender el contexto». Esta vez las lágrimas que rodaron por mis mejillas fueron de alivio. ¿Cuándo puedo recogerlo? Esa tarde, conduje hacia la tienda de reparación con una mezcla de esperanza y miedo. Roberto me entregó una memoria USB y mi teléfono, ahora funcional, aunque con la pantalla ligeramente dañada. «Hice 3 copias de todo en diferentes memorias USB», explicó. «Y subí todo a un servicio de almacenamiento cifrado. Las credenciales están en este sobre sellado. No quiero que pierda esta información de nuevo». Le pagué generosamente, agradeciéndole no solo por su trabajo técnico, sino por su comprensión de que esto era más que datos recuperados. En mi auto, conecté la USB a mi laptop. Ahí estaban. No todo, pero suficiente. Fotos de Carlos y Andrea juntos a lo largo de meses, mostrando claramente una relación continua. Videos cortos pero reveladores, y mensajes, algunos completos, otros fragmentados, pero suficientes para mostrar el patrón. Un mensaje decía: «Ya casi tengo acceso a las cuentas. La vieja confía en mí. Después de la boda, divorcio, llevamos». Otro fragmento mostraba: «Daniela es fácil, manipular, su mamá controladora, me cree todo». No eran las pruebas perfectas y completas que había visto en el teléfono de Andrea, pero eran sustanciales, eran creíbles, eran suficientes para plantar la duda, para iniciar una conversación. Inmediatamente intenté llamar a Daniela. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara, pero no era la voz de mi hija. Era Carlos. «Hola, suegrita», dijo con una voz que me hizo sentir como si me hubieran sumergido en agua helada. No había ni rastro del yerno encantador. Esta voz era fría, calculadora. «Necesito hablar con Daniela», dije tratando de sonar firme. «Ahora». Carlos rió suavemente. «Daniela está ocupada, pero puedo darle un mensaje». Respiré profundo. «Dile que necesito hablar con ella urgentemente cuando regresen. Es importante». Hubo un silencio calculado al otro lado. «¿Sabes qué, Gloria? Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, tú y yo». Su tono cambió, volviéndose más oscuro. «Sé que sigues buscando formas de meterte entre Daniela y yo. Sé que no puedes aceptar que tu hija ya no te necesita como antes». «No tienes idea de lo que sé», dije, mi voz temblando de furia contenida. Carlos soltó otra risa, esta más genuina, como si estuviera disfrutando la conversación. «Oh, creo que sí tengo idea. Déjame adivinar. ¿Encontraste algo? ¿Alguna foto? ¿Algún mensaje sacado de contexto? Y ahora piensas que tienes munición para venir a destruir el matrimonio de tu hija». Se detuvo, y cuando habló de nuevo, su voz tenía un filo amenazante. «Aquí está la realidad, Gloria. Daniela me ama. Me cree. Y si llegas con acusaciones vagas y fotos que podrían significar cualquier cosa, solo vas a lucir exactamente como lo que yo le dije que eres, una madre celosa que no puede soltar a su hija».
Tengo pruebas suficientes, dije, aunque mi voz no sonaba tan segura como quería. Veremos, respondió Carlos con calma inquietante. Pero déjame explicarte algo sobre las pruebas. Las pruebas necesitan contexto. Y el contexto lo controlo yo, porque pasé un año construyendo confianza con tu hija mientras simultáneamente plantaba dudas sobre ti. Hizo una pausa. Además, durante nuestra hermosa luna de miel, Daniela firmó algunos documentos, autorizaciones bancarias, procuraciones limitadas para emergencias. Ya sabes, cosas que las parejas casadas hacen por precaución. Nada extremo, nada permanente, pero lo suficiente como para mostrar que ella confía en mí para tomar decisiones si algo sucede. Mi sangre se heló. ¿Qué documentos? Carlos continuó como si yo no hubiera hablado. Fuimos a un notario muy profesional aquí en Cancún. Todo legal, todo apropiado. Daniela firmó algunas autorizaciones que me permiten, por ejemplo, tomar decisiones médicas en caso de emergencia, o acceder a ciertas cuentas si ella no puede. Documentos revocables, por supuesto, pero mientras estén vigentes, bueno, tienen su utilidad. Mi mente trabajaba rápidamente. Esos documentos no te dan control real sobre nada. No, admitió Carlos, pero muestran confianza, y en una batalla de credibilidad, la confianza documentada vale mucho. Además, su voz se volvió más siniestra. Si en algún momento necesitara argumentar que alguien, digamos una suegra mayor, está mostrando signos de comportamiento errático, de paranoia, de fabricar historias para interferir en un matrimonio. Bueno, tener documentos que muestran que la propia hija tomó precauciones legales podría ser útil. Estás amenazándome, dije, mi voz apenas un susurro. Estoy siendo realista, corrigió Carlos. Mira, Gloria, no quiero guerra contigo. Sería más fácil para todos si simplemente aceptaras la situación. Daniela es feliz. Yo soy su esposo. Y tú puedes ser parte de nuestras vidas o puedes ser la madre problemática que causó tanto drama que Daniela decidió mantener distancia. Escuché un ruido de fondo, como si algo cayera. «¡Ay, qué torpe soy!», dijo Carlos con falsa preocupación. El celular de Daniela se resbaló y cayó al agua de la piscina del hotel. Qué desafortunado. Tendremos que comprar uno nuevo cuando volvamos. Tal vez uno de esos con mejor seguridad, ¿sabes? Para protegerla de mensajes no deseados de gente que quiere manipularla. El mensaje era cristalino. Estaba cortando mi acceso a Daniela, creando barreras, aislándola. Cuando Daniela vea las pruebas que tengo, va a saber la verdad, dije, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. Tal vez, dijo Carlos pensativamente, o tal vez pensará que las manipulaste, o que las sacaste de contexto, o que estás tan desesperada por recuperar control sobre ella que inventaste una historia elaborada. Hizo una pausa. Piénsalo, Gloria. Has estado actuando extraña desde antes de la boda. Irrumpiste en su salón de novia con el vestido arruinado, gritando acusaciones sin pruebas. Luego desapareciste por semanas sin contacto. Y ahora regresas con esta historia de archivos recuperados milagrosamente. ¿A quién crees que le va a creer Daniela? ¿A su esposo amoroso? ¿O a su madre que ha estado comportándose de manera cada vez más errática? Quise gritar. Quise decirle que Daniela me conocía mejor que eso. Pero la verdad era que Carlos tenía razón en una cosa horrible. Había pasado un año construyendo su credibilidad mientras socavaba la mía. «Nos vemos cuando regresemos», dijo Carlos con tono casi cordial. «Y Gloria, un consejo. Piensa muy cuidadosamente en cómo quieres manejar esto. Porque si fuerzas a Daniela a elegir entre su madre y su esposo, podrías no gustarle el resultado». La llamada se cortó. Me quedé sentada en mi auto, sintiendo que acababa de tener una conversación con alguien que había calculado cada movimiento del juego varios pasos por adelante. Carlos no solo era un mentiroso y manipulador, era estratégico. Sabía exactamente cómo usar cada pieza de información, cada documento, cada momento de duda a su favor. Tenía pruebas, sí, pero eran incompletas, fragmentadas. Y Carlos ya estaba preparando la narrativa para desacreditarlas antes de que yo siquiera pudiera mostrarlas. Esa noche, revisé y revisé las pruebas recuperadas.
eran suficientes para convencer a alguien que quisiera ser convencido. Pero, ¿serían suficientes para romper a través de las defensas que Carlos había construido alrededor de mi hija? ¿Serían suficientes para competir contra un año de manipulación sistemática? A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los 2 últimos días antes del regreso de Daniela fueron los más largos. Alternaba entre preparar exactamente cómo presentaría las pruebas y dudar si serían suficientes. Imprimí todo. Guardé copias en múltiples lugares. Preparé una presentación organizada cronológicamente. Pero por más que organizara los archivos, no podía organizar el miedo que sentía de que mi hija eligiera no creerme. Y lo peor de todo era saber que Carlos tenía razón en algo. Tenía que manejar esto perfectamente. Un movimiento en falso y podría perder a Daniela no por semanas, sino para siempre. El día que Daniela y Carlos regresaron de Cancún, esperé hasta la tarde. Les di tiempo de llegar, de desempacar, de instalarse. Necesitaba hacer esto bien, porque probablemente solo tendría una oportunidad. La casa que compraron estaba en un vecindario hermoso. Cada detalle me recordaba que yo había financiado el escenario perfecto para la traición de Carlos. Toqué la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Daniela abrió, luciendo bronceada y descansada. Su expresión cambió de neutral a molesta al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Metí mi pie en la puerta antes de que pudiera cerrarla. «Necesito hablar contigo. Tengo las pruebas que no pude mostrarte el día de la boda». Saqué la laptop de mi bolso. «Y esta vez no hay forma de que desaparezcan». Daniela dudó, mirando hacia la escalera donde presumiblemente Carlos estaba. «Tienes 5 minutos», dijo finalmente. «Está en la ducha. Después de eso, quiero que te vayas». Entramos y nos sentamos en el sofá. Abrí la laptop, mis manos temblando. Recuperé los archivos del celular que se hundió en el lago, y encontré más en mi copia de seguridad en la nube que no sabía que existía. Le mostré la primera foto. Carlos y Andrea besándose en una playa. Daniela palideció, pero inmediatamente su expresión se endureció. Esto podría ser de hace años, antes de que me conociera. «Mira la fecha», dije señalando el metadata. «Hace 8 meses, cuando te dijo que estaba en un congreso de arquitectura». Mostré otra foto, y otra, y otra. Con cada imagen, el rostro de Daniela pasaba por microexpresiones. Duda, negación, miedo. Pero aún había resistencia. «Las fechas pueden manipularse», dijo, pero su voz sonaba menos segura. Entonces le mostré los videos. Fragmentos cortos de Carlos y Andrea en el departamento de ella, actuando claramente como pareja. En uno, él la besaba mientras cocinaban. La fecha era de hace 3 meses. Daniela no dijo nada, pero vi cómo su mano temblaba al cubrir su boca. «Hay más», dije suavemente, preparándola para los mensajes. Los fragmentos de texto aparecieron en pantalla. Aunque algunos tenían partes corruptas o ilegibles, el contexto era claro. Daniela leía en silencio, su respiración volviéndose más agitada con cada línea. Cuando llegamos a un mensaje donde Carlos hablaba sobre manipularla y sobre cómo yo era controladora, Daniela se quedó completamente inmóvil. No se movió, no habló. Solo miraba la pantalla con una intensidad que me asustó. El silencio se extendió. 5 segundos, 10, 20. Era como si su mente estuviera procesando demasiada información y se hubiera congelado. Finalmente susurró: «No». Solo eso. Una palabra cargada de todo el peso del mundo derrumbándose. «Daniela», comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. Se levantó del sofá lentamente, como si estuviera en trance. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros comenzaron a temblar. Esperé, dándole tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña, rota. «Estas fotos, estos mensajes, ¿son reales?» «Sí, mi amor. Lo siento tanto, pero sí». Daniela se volteó hacia mí, y lo que vi en su rostro me partió el corazón. No era solo dolor, era desintegración.
Era ver a alguien darse cuenta de que su realidad completa era una mentira. Pero él me mostró una orden de restricción, dijo, su voz elevándose. Me mostró documentos legales sobre esa mujer. Me dijo, se detuvo, sus ojos ampliándose. Me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. La vi comenzar a conectar los puntos, a ver el patrón de manipulación. El día de la boda, continuó, hablando más para sí misma que para mí. Llegó corriendo, llorando, estaba temblando. Me pareció tan genuino, tan asustado. Dijo que había aparecido una ex obsesionada y que tú... Su voz se quebró completamente. Dijo que probablemente te manipularía a ti también. Y yo le creí. Dios, le creí cada palabra. No fue tu culpa, dije levantándome para acercarme a ella. Es un manipulador experto. Pero Daniela retrocedió cuando intenté tocarla, como si ni siquiera pudiera procesar contacto físico en ese momento. Las cosas que te dije ese día, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. Te llamé celosa, te dije que no podías soltarme, dije que estabas inventando historias porque estabas sola. Las lágrimas comenzaron a caer. Y tú tenías razón todo el tiempo, y yo elegí creerle a él sobre ti. Hay más que necesitas ver, dije gentilmente, volviendo a la laptop. Le mostré los mensajes fragmentados sobre el plan financiero, sobre los cálculos de cuánto podría obtener en un divorcio. Con cada nueva revelación, veía a mi hija descender más profundo en el horror de su realización. Entonces le mostré el peor. El mensaje enviado durante la luna de miel. Aunque tenía algunos caracteres corruptos, el mensaje era claro. Carlos escribiéndole a Andrea mientras Daniela dormía, burlándose de su necesidad de validación, planeando su futuro juntos. Daniela leyó el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Luego, sin decir palabra, se levantó y corrió hacia el baño. La escuché vomitar. Esperé, mi corazón rompiéndose por ella. Cuando regresó, su rostro estaba blanco, sus ojos hinchados. Se sentó en el sofá, pero no junto a mí. Se sentó en el otro extremo, abrazándose a sí misma. Durante la luna de miel, dijo con voz monótona, me hizo firmar papeles. Dijo que eran autorizaciones bancarias de rutina, que todas las parejas casadas las hacían. Fuimos a un notario y todo. Miró hacia la nada. Ni siquiera los leí cuidadosamente. Solo firmé donde él me indicó porque confiaba en él. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de papeles? Daniela se levantó mecánicamente y fue hacia su habitación. Regresó con una carpeta. La abrimos juntas. Eran autorizaciones y procuraciones limitadas. Carlos había sido cuidadoso. No eran documentos que le dieran control absoluto, pero le permitían acceso a ciertas cuentas, tomar decisiones médicas en emergencias. Y lo más preocupante, había una autorización firmada por Daniela que podría usarse para argumentar capacidad de actuar en mi nombre bajo ciertas circunstancias. Estos son revocables, dije después de leerlos cuidadosamente. No son permanentes. Pero... Daniela terminó mi pensamiento. Pero muestran que yo confío en él. Y si tú intentaras decir que estoy siendo manipulada, estos documentos mostrarían que yo voluntariamente le di autoridad. Sus manos temblaban sosteniendo los papeles. Me dijo que era por si algo me pasaba en México, que era solo por precaución, que su propio padre no tenía estas cosas y cuando murió su familia tuvo problemas legales. Hizo una pausa. Fue tan convincente, tan considerado. Entonces, algo cambió en su expresión. De la devastación emergió algo más oscuro. Furia. Me usó, dijo con voz baja pero cargada de rabia. Durante un año entero, cada sonrisa, cada te amo, cada momento que pensé era real. Todo era actuación. Se puso de pie súbitamente. ¿Dónde está mi laptop? Necesito ver si hay más. Necesito revisar todo. Cada conversación, cada mensaje, cada... Daniela, interrumpí suavemente. Hay algo más que necesitas saber. Le conté sobre la llamada telefónica durante su luna de miel, sobre las amenazas de Carlos, sobre cómo destruyó su celular, sobre cómo me advirtió que cualquier evidencia que yo presentara